Gobierno de España. Y para impulsar este proceso, me gustaría comunicar, sobre todo a los vecinos y vecinas de las zonas afectadas, que el Gobierno de España, en su Consejo de Ministros, acaba de aprobar un importante primer paquete de medidas destinadas a ayudar a los hogares, por supuesto también a las empresas, a los autónomos y a las instituciones locales de los 75 municipios valencianos, castellano-manchegos y andaluces golpeados por la Dana. Un listado que naturalmente podrá ampliarse a otros municipios, a otras comunidades autónomas en función de las necesidades. Y con carácter previo, antes de explicar las medidas, sí quisiera trasladar a los medios de comunicación y también a los ciudadanos y ciudadanas que la respuesta que vamos a dar desde el Gobierno de España se va a articular en el marco de un plan que vamos a denominar el Plan de Respuesta Inmediata, de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Hay otras provincias, hay otras zonas afectadas, pero como todos sabemos, todos somos conscientes, fundamentalmente se está centrando la zona cero en la provincia de Valencia. Por tanto, todo lo que vayamos a hacer durante estas semanas y los próximos meses, incluida las medidas que vamos a explicar a continuación, se enmarcan en ese plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Este plan va a constar de 3 fases. La primera, que es en la que estamos, que es la respuesta inmediata, urgente, ante la catástrofe de la Dana. La segunda es la de la reconstrucción de las zonas afectadas. Y finalmente una tercera, donde yo creo que tenemos también que empeñarnos todas las administraciones y el conjunto de la sociedad, y es la fase de relanzamiento y, por tanto, de transformación, de una transformación necesaria para adaptar el territorio, particularmente de la Comunidad Valenciana, a la emergencia climática que, por desgracia, está afectando singularmente a nuestro querido mar Mediterráneo. Por tanto, plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana, con 3 fases claramente definidas que durará el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad en el territorio afectado. Paso a continuación a explicarles esta fase 1, que es la de la respuesta urgente al desastre provocado por la Dana. Hemos aprobado, como ya anuncié desde el primer día, la declaración en términos coloquiales, que es como se conoce por parte de la ciudadanía, de zona catastrófica, y el primer Real Decreto Ley. Esa declaración de zona catastrófica es la que nos habilita desde el punto de vista normativo a poder desplegar todas las acciones con rango de ley o de órdenes por parte del Consejo de Ministros y de Ministras. Las medidas son numerosas. No me voy a detener a explicarlas todas. A partir de esta tarde, los medios de comunicación, después del comité de crisis, serán informados desde el punto de vista técnico. Los medios de comunicación, los ciudadanos van a ver una banner en la página web de la Moncloa donde podrán clicar y ver todos y cada una de las medidas de ayudas, de beneficios fiscales, que a continuación voy a explicar de manera, sobre todo, genérica, pero centrándome en algunas, particularmente en las más importantes, a disposición de los ciudadanos de esas zonas afectadas. Por tanto, esta tarde tendrán habilitada esa web, esa banner, que será con la palabra Dana, para que los ciudadanos y ciudadanas y también los medios de comunicación puedan conocer más el detalle de todas estas medidas. Pero en todo caso, como he dicho, no me voy a detener a explicar todas, pero sí me gustaría que los ciudadanos y ciudadanas, y también ustedes lo verán cuando conozcan las medidas, que sepan que todas estas medidas se inspiran en la experiencia acumulada en gestión de crisis por parte de este Gobierno durante los últimos 6 años y principalmente inspiradas en la respuesta socioeconómica que dimos a la pandemia de la COVID-19 y a la erupción en la isla de La Palma del volcán. Paso a mencionar las más importantes. Primero, les anuncio
que el Gobierno de España procede a activar ayudas directas a los ciudadanos y a las empresas afectadas, como hicimos durante la pandemia, con el menor papeleo posible y con la mayor celeridad y agilidad posible. A tal efecto, hemos decidido cuadruplicar, repito, cuadruplicar las ayudas públicas previstas en el Real Decreto 307 y hacerlas universales, de manera que puedan llegar todos los hogares afectados, sin umbrales de renta. Por tanto, insisto, las hacemos universales, cuadruplicamos estas ayudas y, por tanto, sin umbrales de renta, todos los hogares afectados van a poder verse beneficiados de estas ayudas. En concreto, el Gobierno de España va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas y hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos o los enseres que se hayan visto afectados y perdidos. Y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos, como por ejemplo los portales o los ascensores. Y además, como vuelvo a repetir, ya hicimos durante la pandemia, el Gobierno de España va a transferir ayudas directas para las pequeñas y medianas empresas, para los trabajadores autónomos, con domicilio fiscal en las zonas afectadas por la DANA, por un valor de 838 millones de euros. Estas ayudas serán para los trabajadores y trabajadoras autónomos, que van a oscilar entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas en función de cuál sea su volumen de operaciones. Y para recibirlas, lo vamos a hacer lo más fácil posible. Para recibirlas, bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de 30 días. Cuenta bancaria y el cobro en menos de 30 días. La estimación que hacemos es que con ello vamos a estar beneficiando a 65.000 trabajadores y trabajadoras autónomos y en torno a 30.000 empresas, fundamentalmente pequeña empresa y mediana empresa. Y al mismo tiempo hemos creado una nueva figura que es la de una incapacidad temporal extraordinaria para todas las personas que, afectadas o dañadas físicamente o psicológicamente por esta terrible tragedia, se les garantizará el cobro del 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. Y hemos habilitado a aquellos trabajadores autónomos y trabajadoras autónomas que se hayan visto afectados la posibilidad de solicitar, como hicimos también durante la pandemia, una prestación por cese de actividad que corresponderá al 70% de su base de cotización, aunque no hayan cumplido los 12 meses mínimos exigidos por la ley para acceder a ella. Como ven, estamos hablando de ayudas que ya pusimos en marcha durante la pandemia y que muchos de los beneficiarios entonces comprenden, saben perfectamente cuál es el alcance de las mismas. Finalmente, sobre este punto, sí quisiera decir que las personas que ya reciben el ingreso mínimo vital o alguna prestación no contributiva, que por cierto en la provincia de Valencia es un porcentaje no menor, las verán aumentadas en un 15% más durante los próximos 3 meses. Y habrá una posibilidad de prorrogar más tiempo esta medida en función de cómo se vaya avanzando en la situación. Por último, en este capítulo, decir que el Consorcio de Compensación de Seguros, que saben que depende del Ministerio de Economía del Gobierno de España, empezará a abonar mañana mismo, es decir, 7 días después de esta emergencia climática, las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo. Indemnizaciones que serán
un 20% superiores al valor de tasación de cada vehículo. Somos conscientes de que para muchas familias y para muchos trabajadores autónomos y pymes, contar con un coche es esencial para recuperar su normalidad. Y por eso los equipos han estado trabajando contrarreloj para empezar a transferir estas partidas en un tiempo récord, en un tiempo de 7 días. En segundo lugar, y para complementar estas ayudas, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha creado la línea de avales DANA por valor de 5.000 millones de euros. Una fórmula, como saben, como recordarán, mucho del tejido productivo, muy semejante a la que impulsamos durante la pandemia. Esta nueva línea de avales va a ser gestionada por el Gobierno de España, por el Instituto de Crédito Oficial, dependiente del Ministerio de Economía, y va a permitir a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a la economía social y, como novedad, a los hogares, acceder a través de su banco a créditos con la garantía del Gobierno de España y en condiciones, en consecuencia, muy favorables. Créditos para reequipar sus empresas, para abrir sus negocios o para reparar sus viviendas cuanto antes. Para que nos hagamos una idea, se necesitan en torno a 2 o 3 meses para poner en marcha este mecanismo, pero el Gobierno de España está trabajando con las entidades financieras para que los créditos puedan solicitarse a partir de la semana que viene. Hoy hemos aprobado el primer tramo de 1.000 millones de euros, que se va a ampliar en función de las necesidades presentes y futuras hasta llegar, como he dicho antes, a los 5.000 millones de euros. Para que se hagan una idea, esta es una cuantía similar a la que las empresas de toda la provincia de Valencia requirieron durante la crisis provocada por la COVID-19. En tercer lugar, además de las ayudas directas, de los créditos ICO, el Consejo de Ministros y Ministras del Gobierno de España ha aprobado un amplio paquete de moratorias y de exenciones fiscales. Los ciudadanos y ciudadanas de las zonas afectadas, como anunció ayer el Ministerio de Hacienda, van a poder retrasar el segundo pago de su declaración de la renta del IRPF en el año 2025, así como cualquier otro impuesto que tuviesen pendiente con la agencia tributaria. Además, como ha ocurrido en otras crisis semejantes, no van a tener que pagar el IBI, el impuesto sobre actividades económicas de los inmuebles dañados como consecuencia directa de la DANA, ni las tasas de tramitación de las bajas de los vehículos o la expedición de documentos oficiales que se hayan perdido. Y adicionalmente, como todos recordamos de la pandemia de la COVID-19 y gracias a la reforma laboral que aprobamos, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores y trabajadoras a través de un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, al menos hasta febrero del año 2025. Y gracias al acuerdo que el Gobierno de España ha llegado con las entidades financieras, los ciudadanos y también las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores autónomos, la economía social, que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo, podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses y pagar solo los intereses durante 9 meses adicionales. Para que nos hagamos una idea, una hipoteca media de 120.000 euros con una cuota mensual de 600 euros significará que durante los 3 primeros meses no paguen ni un euro y durante los siguientes 9 meses 300 euros. Es decir, un alivio importante para las empresas, para los trabajadores autónomos y también, lógicamente, para las familias que han sufrido esta catástrofe. Un alivio total de un año que estimamos va a poder beneficiar a unas 30.000 empresas y a miles de hogares y que nos ayudará a proteger el tejido productivo
hasta que la situación mejore, como ya hicimos durante la COVID-19. Y por último, pero no menos importante, es que el Gobierno de España, en su Consejo de Ministros, ha aprobado una serie de medidas para reforzar los recursos financieros y humanos de los ayuntamientos afectados. Creo que es muy importante poner en valor el trabajo de los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados. Y queremos, desde el Gobierno de España, que los alcaldes y alcaldesas de todos los signos políticos puedan dar el mejor servicio posible a la ciudadanía en estas circunstancias tan difíciles y que puedan empezar cuanto antes las tareas de reconstrucción. Por eso, les anuncio que el Gobierno de España va a pagar el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados por la DANA. Vamos a financiar todas las acciones que tengan que ver con la retirada del lodo, los escombros, los enseres inservibles, el suministro de agua potable, la limpieza de las calles, el alojamiento y la manutención de los vecinos afectados. Y junto con ese 100% de gastos de las entidades locales que va a pagar el Gobierno de España, vamos también a pagar hasta el 50% de todas las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos meses y años para reparar las instalaciones, las infraestructuras, tanto deportivas como carreteras, centros cívicos, centros culturales, en definitiva, el recuperar la normalidad y la cotidianidad de todos estos municipios. Y además vamos a compensarles por los impuestos municipales que van a dejar de percibir durante esta crisis. Y vamos a ampliar su posibilidad de gasto con las inversiones financieramente sostenibles. Una cuestión que surgió en la visita del puesto de mando avanzado, que fue la conversación que mantuve con la juez de los juzgados de Torrent, es importante reforzar los juzgados y los equipos de notarios y registradores de la propiedad. Esa fue la demanda que me hizo la juez y vamos, por tanto, a hacerlo. Y además vamos a habilitar un portal de emergencias registrales para que, vía satélite, los ciudadanos y ciudadanas puedan certificar la ubicación de sus bienes inmuebles de la forma más sencilla posible y más rápida en consecuencia posible. Y vamos a abrir oficinas de refuerzo en los municipios afectados que apoyarán la labor de los funcionarios locales a la hora de atender a la ciudadanía y acelerar todos los trámites burocráticos. Y como venimos diciendo desde hace días, los ayuntamientos, las administraciones locales que están ahí, pues conocen mejor que nadie las necesidades y la realidad de sus municipios, de sus calles. Están haciendo un extraordinario trabajo, un encomiable trabajo, y lo que el Gobierno de España y el conjunto de la sociedad española, estoy convencido, quiere es apoyar a esos alcaldes y alcaldesas, dándoles todos los medios económicos y técnicos que necesiten para superar esta terrible tragedia. Como saben, vivimos en un país descentralizado, compuesto, en el que las competencias, y no lo olvidemos, los recursos están repartidos entre distintas administraciones públicas, que van desde Bruselas, las instituciones comunitarias, al menor de los ayuntamientos afectados por esta DANA, pasando lógicamente por el Gobierno central, por los gobiernos autonómicos y, en el caso de la Comunidad Valenciana, por las diputaciones provinciales, también muy importantes para los pequeños municipios. Todos somos Estado, desde el Gobierno de España al último